El pasaje bíblico de hoy, Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. La iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerome Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos y hermanas en Cristo, no sé si alguna vez ha visto en alguna película a dos personas que intercambian cuerpos. Me explico. Digamos que hay dos personas, una de nombre Juan y otra de nombre Sara, y el espíritu de Juan va al cuerpo de Sara y viceversa, el de Sara va al cuerpo de Juan. Desde luego, esto en realidad no es posible. Sin embargo, en el supuesto que eso ocurriera, ¿quién sería en realidad Juan? Al ver a alguien a Sara que tiene el espíritu de Juan, la llamarán Sara. No obstante, ella dirá angustiada que no es Sara, sino que es Juan. Dirá que está en el cuerpo de Sara, pero que en realidad es Juan. En otras escenas, cuando alguien muere, su espíritu, que es idéntico al cuerpo del que ha fallecido, sale del cuerpo físico y el espíritu del muerto se sorprende al ver su cuerpo que yace inerte. Estas son secuencias producto de la imaginación del ser humano. Sin embargo, han sido creadas porque implícitamente aún la gente del mundo, es decir, no cristiana, reconoce en alguna medida que el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Repito, cuando alguien muere, su espíritu saldrá de su cuerpo y se asombrará al verse a sí mismo, es decir, al ver su cuerpo sea sentado o simplemente recostado o echado. Se sorprenderá pensando por qué está viendo su propio cuerpo. No obstante, ustedes no se asombrarán, ¿verdad? Ya saben que cuando su espíritu deja su cuerpo, lo que estará viendo es un cadáver. Como les decía, hay quienes, a pesar de no ser cristianos, no solo aceptan la existencia de un cuerpo físico, sino que también admiten, quizá en forma ambigua o vaga, la presencia de un espíritu y un alma invisibles que existen sin necesidad del cuerpo. Sin embargo, a pesar que reconozcan este hecho indubitable, no entenderán lo que en realidad es el cuerpo, el espíritu y el alma y cómo han sido creados. En especial, es difícil hallar a alguien que sepa distinguir entre el espíritu y el alma. Muchos se limitan a decir que son lo mismo o que son algo parecido. Cuando estaba en el seminario, algunos estudiantes le preguntaban al profesor cuál era la diferencia entre espíritu y alma. No obstante, ninguno podía dar una clara respuesta. Se limitaban a decir que el espíritu es el espíritu y el alma es el alma. Y al final,
que eran la misma cosa. No he visto a alguien que pueda responder a este interrogante. Sin embargo, el espíritu y el alma son completamente diferentes y tienen un significado igualmente distinto. Ahora bien, como esto no se sabe explicar claramente, muchos viven sin ni siquiera saber lo que hay en su ser interior. Hermano, a través de esta serie de prédicas aprenderá y entenderá cómo ha nacido, cómo ha sido creado y cómo se ha formado su ego o yo. Le digo algo, usted mismo forma su propio ego. Hermano, estos mensajes lo ayudarán a comprender todo este proceso. Hoy vamos a tratar del espíritu. En base a lo que hemos compartido en las prédicas anteriores, ahora profundizaremos en este aspecto medular del espíritu. Se ha estructurado esta serie de mensajes de forma progresiva porque de otro modo hubiera sido difícil que pudieran comprenderlas desde el principio. Hermano, en el colegio usted pasa primero por jardín, después inicial, luego primaria y termina en secundaria. No podrá comprender las materias de secundaria si primero no ha aprendido ni entendido lo que debe haber estudiado en primaria. Es lo mismo en el ámbito espiritual. Espero que a través de estos mensajes llegue a comprender claramente lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, y así pueda crecer en su nivel de fe hasta llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón y a una mujer perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, el ser humano común se autodenomina Señor de todas las criaturas para diferenciarse de los animales. Muchos ni siquiera saben lo que es el espíritu ni el alma. Aún así, se autoproclaman superiores a todas las demás especies. No obstante, hay animales que son más rápidos y fuertes que el ser humano. Sin embargo, el ser humano es el más valioso y noble de toda la creación porque es el único que tiene espíritu. Ahora bien, tanto el animal como el hombre tienen alma y cuerpo. Si bien el funcionamiento del alma en el animal no es tan sofisticado como en el ser humano, el animal podrá recordar, pensar y expresar sus sentimientos, y todo eso es parte del funcionamiento del alma. No obstante, el animal no tiene espíritu. Reitero, únicamente el ser humano tiene espíritu. Y este espíritu es el corazón y la parte más importante de la esencia tripartita del hombre. Ya les he compartido los aspectos básicos del espíritu. Hemos visto lo que es el cuerpo espiritual y el conocimiento de espíritu. Hoy profundizaremos un poco más en esta parte que se refiere al espíritu. Pero, ¿qué tal si antes de continuar repasamos brevemente lo que hemos visto hasta ahora? En primer lugar, ¿qué es el espíritu? El espíritu es algo que no cambia ni muere. Es eterno e inmutable. Es la vida y la verdad. Dios es espíritu. Génesis capítulo 2, versículo 7 señala: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras palabras, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser con vida. Aquí, el aliento de vida se refiere al poder total de Dios concentrado en ese soplo que vino a ser la fuente de energía que dio vida a Adán. Hermanos, ustedes han oído muchos testimonios de sanidad en esta iglesia, incluso nuevos creyentes que aún no saben la palabra de Dios dan fe de su sanidad. Muchos afirman que ven luces que vienen hacia ellos y penetran en la parte adolorida o enferma. Otros dicen que sienten un intenso calor o un viento muy frío y luego el dolor
ha desaparecido. Incluso hay quienes perciben una cierta fragancia de flores muy agradable y después todo malestar se ha desvanecido. Otros, a pesar de ser nuevos creyentes, ven luces espirituales. Dios abre sus ojos espirituales por un momento y deja que vean estas imágenes espirituales. Estas luces espirituales que vienen de Dios lo podrán sanar de toda afección a la vista. Incluso hará que los ciegos recuperen la vista, los sordos vuelvan a oír y las células y nervios muertos revivan. Como les decía, este aliento de vida es el poder total de Dios, que es la fuente de energía de vida para el ser humano. Este poder de Dios podrá revivir a los muertos o a los que están en la etapa terminal de alguna enfermedad incurable. Ahora bien, Adán llegó a ser un ser viviente, es decir, llegó a tener un espíritu vivo porque Dios, al soplar en su nariz ese aliento de vida, le transmitió parte de su naturaleza espiritual. De ahí que Adán fue un ser viviente o un ser con espíritu vivo. Sin embargo, este espíritu es diferente al espíritu de Dios. Dios es solo espíritu, no es un ser con espíritu vivo. Adán sí lo era. Quizás se pregunte, ¿cuál es la diferencia? El espíritu es espíritu, nunca muere. No obstante, el ser con espíritu vivo puede morir. Como es un ser viviente, puede, repito, morir. Así que, por favor, no crea que este espíritu que Dios le dio a Adán al soplar en su nariz el aliento de vida es el mismo espíritu de Dios. Desde luego, la razón por la que Dios hizo el cuerpo de Adán del polvo de la tierra fue para que adoptara las características que tiene la tierra, es decir, que absorbiera todo elemento externo que se le agregara. Hermano, la tierra en sí misma no tiene vida. No obstante, es un elemento que da vida. Cuando siembra una semilla en un campo o terreno, la vida que está en la semilla emerge, brota y da fruto. De la misma forma, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida como si estuviera sembrando una semilla en el ser humano, una semilla de vida. En ese mismo instante, el hombre se convirtió en un ser con vida, es decir, comenzó a vivir. Ahora bien, era necesario un terreno para que el aliento de vida que Dios iba a sembrar, esto es, la semilla de vida, pudiera dar fruto. Y ese campo era el elemento físico llamado tierra. Cuando Dios me mostró esto en visión, la tierra con la cual formó al hombre no era polvo seco, sino más bien era como arcilla mezclada con agua. Incluso esto tiene un significado espiritual. Espiritualmente, agua representa la palabra de Dios y la tierra se mezcló con el agua para formar el cuerpo del ser humano. Y cuando Dios sopló el aliento de vida, el cuerpo de Adán, que era arcilla húmeda, se transformó, se convirtió en huesos y carne, y la sangre comenzó a circular por todos sus órganos. Hermanos, cuando Dios sopló en Adán el aliento de vida, el espíritu de Adán adoptó la forma de su cuerpo físico y así se formó su cuerpo espiritual. Tal como el cuerpo de Adán tenía la forma de Adán, su espíritu igualmente tuvo la misma forma de su cuerpo. El cuerpo espiritual tiene la misma forma del espíritu y de la estructura ósea que contiene ese espíritu, es decir, del cuerpo físico. Incluso el cuerpo físico, esto es, lo corporal o corpóreo, tiene diferente forma en función de la especie. El cuerpo físico no es cuerpo espiritual, es literalmente un cuerpo hecho de materia física, esto es, de carne y hueso. Hay diferentes cuerpos físicos que se diferencian por una forma específica determinada. Los leones, por ejemplo, tienen la forma de cuerpo de un león. Igual sucede con las águilas. Así se diferencian el uno del otro. De igual manera, incluso los seres espirituales, tal como los ángeles, arcángeles y las huestes celestiales, tienen cada uno su propio cuerpo espiritual. Y como cada cuerpo espiritual es diferente, se distinguen
los unos de los otros. Ustedes pueden ver formas espirituales con sus ojos espirituales. Sin embargo, si no hubiera cuerpos espirituales, no podrían diferenciar a un ángel de un arcángel o de un serafín o querubín. A pesar que con sus ojos naturales no puedan ver cuerpos espirituales, lo podrán hacer con sus ojos espirituales y podrán distinguir entre espíritus por la diferencia de sus cuerpos espirituales. Bien, volvamos al tema. ¿Qué es lo que contenía el cuerpo espiritual de Adán? Lo que contenía el cuerpo espiritual de Adán era lo que llamamos conocimiento de espíritu. Entre los dones del Espíritu que se menciona en Primera de Corintios, vemos que hay un don llamado el don del conocimiento. Este conocimiento es lo que denominamos conocimiento de espíritu o espiritual. En el mundo natural hay diversas clases de conocimiento. Conocimiento de matemáticas, de álgebra, conocimiento de historia, etc. En el ámbito espiritual hay un conocimiento de espíritu. Cuando al principio Adán fue creado, era como una página en blanco sin ningún tipo de conocimiento. Era como un bebé recién nacido con la forma de un ser humano adulto, pero sin ninguna clase de conocimiento que lo capacitara para vivir en este mundo como ser humano. Un bebé normal empieza a aprender cosas de otras personas, sea en la casa, en el colegio, en el vecindario, etc. Y eso lo ayudará a vivir en sociedad ya como un ser adulto normal. Les doy un ejemplo para hacerlo más claro. Suponga que se encierra a un bebé recién nacido en un cuarto oscuro y se lo alimenta por 15 o 20 años sin dejarlo salir. Por cierto, este es un caso hipotético. Ahora bien, un día lo deja salir. De seguro que ni siquiera reconocerá a su propia madre. No lo podrá hacer porque no tendrá ninguna clase de pensamiento, es decir, no tendrá conocimiento alguno. En otras palabras, no habrá conocido algo más fuera de ese cuarto oscuro. No sabrá distinguir la forma de los objetos, si son grandes o pequeños. Deseará expresar lo que siente, pero no sabrá cómo hacerlo. Incluso podrá sentir miedo. Sin embargo, no lo podrá expresar en palabras. Lo mismo fue con Adán. Luego de ser creado, Dios le enseñó por un tiempo indeterminado toda clase de conocimiento espiritual. Aprendió de la verdad, del espíritu, de la bondad, del corazón de Dios y de todas las criaturas que Dios había creado. Adán recibió esta clase de conocimiento de espíritu y todo eso lo guardó en su alma, esto es, en su memoria. Lo grabó en su corazón y lo guardó en su cerebro. Anteriormente, ya les he compartido que el alma de los animales se extingue cuando mueren, mientras que el alma del ser humano no lo hace. Eso es porque el alma del hombre está conectada con su espíritu y funciona u opera de manera compleja y diferente. De ahí que, aun si luego de la muerte física la función de la memoria desaparece en el cerebro, el conocimiento, los pensamientos y sentimientos que se han guardado en el alma todavía permanecerán en el cuerpo espiritual. Esta fusión, por decirlo de alguna manera, del espíritu y el alma, la denominamos espíritu con alma. No obstante, por cuestiones didácticas, usualmente solo la llamamos espíritu. Volviendo a Adán, en el principio, el corazón de Adán, que era espíritu, tenía dominio sobre todo su ser y tanto su alma y cuerpo obedecían los deseos del espíritu. Sin embargo, eso ahora ya no es así. Hay quienes se proponen algo en su corazón, no obstante, luego no lo llegan a cumplir. Por ejemplo, hay algunos que, a pesar que se deciden a levantarse temprano por la mañana, no lo hacen. No lo pueden hacer debido al cansancio. Incluso si se levantan temprano, luego de un rato se vuelven a acostar porque su cuerpo obedece los deseos de su alma que les dice que vuelvan a su cómoda camita y piensan que solo van a pestañear un rato. Hoy por hoy hay calefacción en la mayoría de las casas, pero en los años 50 o 60 eso no era así. Se tenía que calentar la habitación con bloques de carbón. Ahora también tenemos aire acondicionado. A veces lo ponen tan fuerte que parece que uno se estuviera congelando. Bueno, antes, en el invierno, uno no quería levantarse por el frío que hacía.
Al menos en la cama uno se podía abrigar con la frazada. Ahora bien, si niños de 3 o 4 años de edad no quieren levantarse y se vuelven a dormir, lo más probable es que mojen la cama. Y es que sus cuerpos obedecerán lo que su alma les dicta, que es volver a dormir. Aun si quieren levantarse, su cuerpo y alma no obedecerán. Hermano, si usted siempre hiciera lo que se propone hacer, le pregunto, ¿qué meta no podría alcanzar? ¿Qué cosa no podría hacer? Todas las respuestas están en la palabra de Dios. Si tan solo obedecieran, todos serían millonarios. No obstante, no obedecen. Quizá en su corazón desean obedecer, pero no lo hacen. Ustedes ya saben cómo oír la voz del Espíritu Santo. Si una vez obedecen lo que el Espíritu Santo les dice, de ahí en adelante podrán oír su voz con mayor claridad. Por ejemplo, muchos saben que deben orar. Sin embargo, aún así, no lo hacen. Ahora me dirijo a las damas. Algunas de ustedes se deciden a empezar una dieta. Más bien, en lugar de dieta, deberían decidirse a no comer tanto. En su corazón desean bajar de peso. No obstante, su alma, es decir, su deseo por comer y su cuerpo, no siguen lo que su corazón se determina a hacer. Ese es el problema. De la misma manera, hay quienes se determinan a no comentar algo que han oído de alguien más. Sin embargo, lo primero que hacen es decírselo a otra persona sin darse cuenta de ello. ¿Saben por qué? Porque no pueden controlar su lengua. Les pica la boca por hablar de los demás. No pueden controlarse y comentan lo que han visto y han oído de otros. En cuanto a mí, yo no escucho malos comentarios ni rumores de otras personas. No entiendo a los que les gusta hablar mal de los demás. Luego, ellos mismos vienen y se lamentan. Y es porque su alma y su lengua no obedecen lo que determina su corazón. Y esos malos comentarios después provocarán enemistades y resentimientos. Y es porque, reitero, su propensión por chismear es más fuerte que lo que le dicta su corazón. Como les decía, cuando Adán fue creado como ser viviente, es decir, con su espíritu vivo, todo lo que deseaba su espíritu, su alma y su cuerpo, lo obedecían y accionaban en consecuencia sin problema alguno. Sin embargo, luego de pecar, desobedeciendo el mandato de Dios, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, la situación cambió radicalmente. Tal cual lo dijo Dios que ciertamente moriría, el espíritu del hombre murió, es decir, dejó de estar activo y su alma tomó el papel rector de todo su ser, controlando así su cuerpo y su mente. Sin embargo, el espíritu es eterno y nunca cambia. Por eso, cuando decimos que el espíritu de Adán murió, eso no significa que desapareció. Quiere decir que ya no hubo más comunión con Dios. Adán, por decirlo de alguna manera, se desconectó de Dios y toda actividad e influencia de su espíritu cesó como si estuviera muerto. De ahí que Satanás empezó a implantar el conocimiento de la mentira y de lo malo a través del alma del ser humano. Y los principios espirituales y todo el conocimiento que provenía del espíritu que Dios había sembrado en Adán comenzaron a desvanecerse. Entre tanto, la noción de lo carnal, que viene a ser el conocimiento de lo malo y de la maldad instaurado por Satanás, comenzó a llenar esa área vacía que había dejado el conocimiento de espíritu. Por ejemplo, Dios sembró en el hombre principios como servir a su prójimo, ser humilde, ser sincero, estar gozoso, etc. Mientras que Satanás plantó sentimientos como arrogancia, enojo, egoísmo, mentira, celos, odio, etc. Todo eso es lo opuesto al conocimiento o
a los principios de vida que Dios le dio al ser humano cuando lo creó. De esa forma, el enemigo se opuso a todo lo que Dios había creado. Con el tiempo, todos los principios de espíritu que Dios había transmitido y sembrado en el hombre comenzaron a desaparecer gradualmente, en tanto que los sentimientos y emociones carnales que Satanás introdujo fueron incrementándose. Y mientras que la verdad empezó a desaparecer en el corazón del hombre, la mentira gradualmente ocupó cada vez más espacio en su ser interior. Es decir, el espíritu comenzó a perder influencia y fuerza y al final dejó de estar activo. Hermano, cuando una araña atrapa una presa, la envuelve y la aprieta hasta estrujarla en su tela de araña. De igual forma, si repetidamente comete una obra de la carne, Satanás lo atrapará como atrapa la araña a su presa. Lo atará, lo estrujará y al final lo devorará. Y si vive pecando, Satanás rodeará su cuello, sus manos y sus pies con una cadena que jamás podrá romper. No podrá dejar el pecado. Los que han llegado a ese nivel ni siquiera podrán orar aún proponiéndoselo. No podrán dejar de pecar aún deseándolo. Saben que no deben hacer lo que están haciendo, pero no pueden dejar de hacerlo. Hermano, si cede a la tentación y peca una vez, la atadura no será tan fuerte. No obstante, si continúa pecando a sabiendas, la atadura será mucho más fuerte y Satanás ya no lo dejará libre. Al final, no podrá desprenderse del pecado e irá al infierno. Vuelvo al ejemplo de la araña. Al atrapar su presa, la araña la oprime en su tela hasta asfixiarla. Al igual que la tela de araña, la falsedad y los sentimientos o sensaciones carnales envolverán su espíritu, inutilizándolo totalmente para que no accione. Y si su espíritu ya no funciona, estará como muerto. Únicamente quedará la vida original que Dios en el principio le había dado al hombre en la forma de una semilla de vida dentro de su espíritu inactivo o muerto. Por ejemplo, si alguien se daña el cerebro en un accidente y se quede en estado vegetal, es decir, sin que funcione su cerebro, aún así podrá seguir viviendo por algún tiempo. Sin embargo, ya no podrá vivir como un ser humano completo. A pesar que tenga vida clínica, su estado no será muy diferente al de estar muerto. De ahí que, en algunos países, si a alguien se le diagnostica muerte cerebral, aunque su corazón todavía lata, se le declarará por ley como clínicamente muerto. De la misma manera, a pesar que el espíritu original no haya desaparecido en el hombre, decimos que el espíritu está muerto si todo el conocimiento y las funciones de espíritu han desaparecido. Ahora bien, en la medida en la que el espíritu de Adán fue desapareciendo, Adán se volvió un ser humano controlado por su parte almática, es decir, por sus instintos y emociones. Como a través del alma empezó a aceptar todo lo que era carnal, es decir, todo lo malo, al final se volvió un ser carnal. Y desde Adán, con el tiempo, el ser humano ha dado entrada cada vez más a lo carnal en su ser. Ahora bien, cuando el espíritu de Adán murió o dejó de estar activo, no lo hizo en un día ni en un par de meses. Fue muriendo, es decir, fue dejando de influir en el corazón del hombre en forma gradual. Dios plantó en Adán el conocimiento de vida, esto es, la palabra de vida. No obstante, desde que se cortó la comunión con Dios y la influencia de Satanás empezó a ser cada vez mayor, el enemigo plantó todo lo opuesto a ese conocimiento de vida, es decir, todo lo que iba en contra de la palabra de Dios. En la medida en que ese conocimiento de maldad fue sembrado, el conocimiento de lo bueno y de la verdad fue gradualmente desapareciendo del corazón del ser humano. Este proceso no fue inmediato. El espíritu poco a poco se fue debilitando y luego de algún tiempo gradualmente fue muriendo. El pasaje bíblico de hoy menciona: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, su espíritu no podrá nacer por la carne. Hermano, la gente común y corriente aprende principios de ética, de moral y de orden. No obstante, eso no significa que su corazón sea bueno. Cuando los niños crecen y llegan a ser adultos, la maldad que hay en ellos irá creciendo en la misma proporción. Con el tiempo, en este mundo habrá mayor maldad y el pecado abundará.
Hermano, la carne o lo carnal solo producirá algo carnal, y si permanece en la carne, no será salvo. Los que son guiados por su alma se volverán cada vez más carnales, y Satanás los controlará. Vivirán pecando y al final irán al infierno. Para evitar ese trágico destino e ir al reino de los cielos, antes que todo, su espíritu deberá nacer otra vez, es decir, deberá volver a estar activo. Tal vez se pregunte, ¿cómo puede su espíritu muerto volver a nacer y así ser salvo del infierno? Dado que todo conocimiento espiritual ha desaparecido de su mente y corazón y toda actividad de su espíritu se ha detenido, ahora su espíritu deberá volver a nacer, esto es, volver a funcionar y a llenarse de conocimiento de espíritu, es decir, de la palabra de vida. Y para eso, primero deberá aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. En Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, el Señor Jesús lo redimió de todos sus pecados al llevar la cruz y derramar su sangre por usted. Cuando acepta a Jesucristo como su Salvador, Dios le enviará el Espíritu Santo a su corazón. El Espíritu Santo revivirá su espíritu que estaba muerto, es decir, lo volverá a activar y lo alimentará con conocimiento de espíritu. Una pregunta, ¿a dónde le envía Dios el Espíritu Santo? ¿A la cabeza? ¿Al pecho? ¿Al estómago? ¿A dónde? ¿Acaso la Biblia dice que de su estómago saldrán ríos de agua viva? Claro que no. La palabra enfatiza que ríos de agua viva brotarán de su interior, es decir, del corazón de los que creen. Así lo dice la Biblia. Sí, hermano, el Espíritu Santo habita en su corazón. Ahora bien, ¿dónde está su corazón? ¿Acaso está solo en su tórax o pecho? Y no, ya se los he mencionado anteriormente, su verdadero corazón está en todo su ser, en todo su cuerpo. Dios le envía el Espíritu Santo a su corazón. Así que el Espíritu Santo está en su corazón, esto es, en todo su ser. Y ese mismo Espíritu hará que entienda lo que es el pecado, la justicia y el juicio. Lo guiará a creer que la Biblia es palabra de Dios y lo ayudará a obedecer y a poner en práctica la palabra. Una vez que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y recibe el Espíritu Santo, habrá nacido de nuevo. Sin embargo, nacer de nuevo no es el final del camino, más bien es el inicio. De ahí en adelante deberá seguir creciendo en su vida cristiana. Les doy un ejemplo. Digamos que usted está criando un bebé. Le pregunto, ¿qué pasaría si deja de alimentarlo? ¿Podría crecer en forma normal? Claro que no. Moriría. Lo mismo es con usted. Si luego de haber nacido de nuevo deja de alimentar su espíritu con la palabra de Dios, su espíritu morirá. Deberá crecer en su vida de fe. Su espíritu debe crecer constantemente. La progresión debe ser transformarse de carnal a espiritual. Deberá crecer con la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nace del agua, que simboliza la palabra de Dios, su espíritu vuelve a nacer. El agua representa la palabra de Dios, que es el agua de vida. Cuando escucha e interioriza la palabra con fe y la graba y guarda en su corazón, toda maldad, mentira y oscuridad que ha sembrado el enemigo saldrán de su corazón. Si llena su corazón de amor, el odio saldrá. Y a la par del odio, otras malas emociones como los celos, la envidia, igualmente saldrán de su ser. Además, actitudes como el juzgar y condenar tienen su raíz en el odio. De ahí que, si extirpa de su corazón el odio, todas esas otras emociones tóxicas y perniciosas igualmente saldrán de su ser. Una vez que ha vuelto a nacer, es decir, una vez que su espíritu vuelve a estar activo por el Espíritu Santo, deberá llenar otra vez su espíritu con el conocimiento de espíritu. Este es el proceso de nacer al Espíritu por el Espíritu Santo. Y si después de haber recibido el Espíritu Santo continúa con ese proceso de crecimiento, su corazón se llenará de la verdad y de conocimiento espiritual. Y al mismo tiempo, toda maldad y mentira saldrán de su ser. Es precisamente el proceso opuesto por el que el ser humano, luego de la caída de Adán, se fue manchando de lo carnal. Imagine
un saco de arroz. Si saca poco a poco el arroz, al final solo le quedará un costal vacío. Ahora bien, ¿qué deberá hacer para llenarlo de nuevo? Pues simple. Deberá nuevamente poner arroz dentro del saco. Funciona de la misma manera. Su espíritu estaba muerto, esto es, estaba inactivo. Es como la bolsa de arroz que está vacía. Hermano, ahora ya sabe cómo y por qué su espíritu ha dejado de estar activo. Bien, a partir de ahora deberá empezar a llenarse con la palabra de Dios y a limpiarse con fe de toda forma de maldad por la sangre del Señor Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Deberá saturarse otra vez de la gracia y fortaleza de Dios, repito, con la ayuda del Espíritu Santo. Como no lo podrá hacer por sus propios medios ni esfuerzo, deberá recibir la llenura del Espíritu Santo orando en forma constante. Así tendrá la fuerza necesaria para despojarse de toda maldad y llenarse de la palabra de verdad. De acuerdo a la medida en que se llene de la palabra, podrá subir del primer al segundo, al tercer nivel de fe y así sucesivamente. Si se despoja de todo criterio propio y satura completamente su ser con el Espíritu, entonces llegará al nivel de ese varón o esa mujer perfectos. Habrá llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y tendrá una plena comunión con Dios. Oirá claramente la voz del Espíritu Santo y recibirá su dirección. No cometerá las obras de la carne ni pecará. No hará lo que Dios le dice, no debe hacer. Accionará y se comportará siguiendo la voz del Espíritu Santo. Dios le dará todo lo que le pida. Pedirá y se le dará. Buscará y hallará. Llamará y se le abrirá. Y todo lo que haga prosperará. No tendrá mayores dificultades. Y si enfrenta algún problema, será más bien para bendición. Esto es, si supera la prueba viéndola como una oportunidad para perfeccionar su carácter, tal como lo hicieron Daniel y sus 3 amigos. Repito, es exactamente el proceso opuesto por el que el ser humano se impregnó de pecado luego de la caída de Adán. Así, su espíritu se irá cultivando hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tercera de Juan, versículo 2 menciona: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ya se los he dicho antes, si el versículo empieza con la palabra amados, lo que sigue es una palabra de bendición. Dios le promete esta bendición a los que son sus amados, no a cualquiera. La Biblia también menciona hijos o hijitos. Ahora bien, no encontramos el término hijas, solo dice hijos. Pero, por favor, hermanitas, no se sientan mal. Aquí la locución hijos incluye asimismo a todas ustedes, bellas princesas del Todopoderoso. Espero que nadie los pueda engañar con falsas doctrinas. Ustedes ya han escuchado la palabra de verdad y del Espíritu. Sin embargo, hay algunos que han sido engañados. A veces esos embaucadores vienen de otros países. Primero, seducen y engatusan a los líderes. Me da pena decirlo, pero hay algunos líderes que son fáciles de confundir. Y luego son ellos los que se encargan de esparcir esas mal llamadas nuevas interpretaciones de la palabra. En una ocasión, yo mismo he tenido que desmentir y desenmascarar a esos falsos maestros. Hubo un caso así. Sin embargo, me pregunto, ¿por qué se dejan engañar? Ustedes ya tienen la palabra de Dios. Nuestra doctrina es una sola, la Biblia. No hay otra cosa más en la que creamos. Por ejemplo, si alguien viene y le dice que es un siervo ungido de Dios, usted podrá fácilmente saber si eso es verdad. Si es cierto lo que afirma, entonces deberá manifestar el poder de Dios a través de señales y milagros. Siempre debe haber evidencias. No se olviden lo que dice la palabra. Las señales acompañaban al Señor y a sus discípulos, es decir, por sus frutos los reconocerán. La Biblia enfatiza que por medio de esas señales milagrosas, los discípulos testificaban que el Señor estaba con ellos. Y así Dios demostraba que
que lo que los discípulos predicaban era el mensaje verdadero. No obstante, hay algunos farsantes que no manifiestan señal ni milagro alguno, y aún así los engañan. Si se dejan llevar por esos charlatanes, irán al infierno. Muchos de ustedes también han sido engañados por su codicia. Ya se los he dicho infinidad de veces. No hagan negocios entre hermanos. No pidan dinero prestado ni se presten dinero entre hermanos. Pero no me hacen caso y luego vienen los problemas. Por eso a muchos los estafan. Muchos ni siquiera tienen dinero. Incluso piden prestado al banco para darle dinero a otros. Y no hablo de monedas. Estoy hablando de cientos o de miles de dólares. Y todo eso por codicia. Algunos sacan dinero de sus tarjetas de crédito. Después, cuando les llegue el estado de cuenta, ven que están endeudados hasta el cuello. Pregúntese, ¿por qué lo han engañado? Repito, no preste ni pida dinero prestado a otro hermano o hermana. No importa la edad que tenga, tan solo diga que no. Si un hermano o hermana le pide dinero prestado, lo más probable es que no le pague. Dios ya nos lo ha dicho desde que se fundó esta iglesia. Por cierto, Satanás es quien obra de esa manera, arruinando familias. Hay algunos que ni siquiera denuncian la estafa por vergüenza. Yo sé de muchos de esos casos y la mayoría de esos timadores, luego de haber embaucado a otros hermanos, se van de la iglesia. Deben tener mucho cuidado con esas personas. Hermano, usted viene a la iglesia para adorar a Dios, para escuchar su palabra, para orar, para alabar, para tener comunión con otros hermanos en la fe, para ser salvo e ir al reino de los cielos y para salvar otras almas. La iglesia no es un lugar para hacer negocios ni para pedir dinero, menos para estafar ni para cometer las obras de la carne. Tampoco viene para hacer vida social ni para buscar pareja. En la iglesia únicamente se debe hablar de temas referidos al reino de Dios. Tampoco es recomendable que un hermano y una hermana se reúnan en privado. En toda reunión debe haber más de 2 hermanos. Y si van a visitar a un nuevo creyente, deberá ir con otro hermano, nunca solo o sola. Si el pastor es varón, deberá ir acompañado por una diaconisa antigua, mayor en edad que él, o por otro hermano. Hay normas y reglas en la iglesia que Dios mismo ha dispuesto y deberán ser acatadas por todos. Así nunca los engañarán. Reitero, la iglesia no es un lugar para hacer vida social, ni para buscar pareja, ni para hacer negocios. Los jóvenes deben saber esto. Repito el pasaje: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermano, si su espíritu prospera, Dios siempre estará con usted. Dios lo bendecirá en todo y lo protegerá de toda enfermedad y accidente para que tanto su espíritu y su cuerpo estén bien, sanos y saludables. Con esto concluyo el mensaje. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy hemos repasado brevemente lo visto en las prédicas anteriores. El ser humano ha sido creado como espíritu viviente. Sin embargo, desde que su espíritu murió, es decir, desde que dejó de estar activo, perdió el conocimiento de espíritu que Dios le había impartido cuando lo creó y se volvió un ser solo con alma y carne. Ahora bien, los hijos de Dios deben volver a nacer en el Espíritu por el Espíritu Santo. Deben igualmente recuperar el conocimiento de Espíritu y llegar a ser ese varón o esa mujer de Espíritu perfecto que reflejen en su vida diaria el carácter de Dios. Juan capítulo 10, versículo 35 menciona: si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Hermano, si la palabra de Dios llena su ser en forma completa, dice la Escritura que será como Dios. Eso significa que será un varón perfecto que refleje en su vida diaria al todopoderoso Dios, tal como lo hizo Adán cuando fue creado. Y Dios lo afirmará y prosperará en todo, y a través suyo hará obras y hechos de fe que el ser humano no puede realizar. La parte final de Éxodo, capítulo 4, versículo 16 señala: y tú serás para él. Aquí se refiere que Moisés será para Aarón.
en lugar de Dios. Aarón era el hermano mayor de Moisés. Aún así, Dios le dijo al profeta, y tú, se refiere a Moisés, serás para él en lugar de Dios. Y Éxodo capítulo 7, versículo 1 añade, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Hermano, como Moisés no era un buen orador, Dios le puso a Aarón como su profeta, y cuando Moisés, quien recibía la palabra de Dios, mostraba las portentosas obras de Dios, Aarón y el faraón lo creían Dios. No dice que Moisés era Dios, sino que lo creían Dios. Y esto no solo se da en el caso de Moisés, es lo mismo con usted. Únicamente debe llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, a la plenitud del Espíritu. A partir de ese momento será próspero en todo y todo le irá bien. Y además tendrá salud en la misma medida en la que su alma y su espíritu prosperen. Podrá lograr todo por fe y en fe, y así Dios se glorificará y recibirá honra y honor en el eterno reino de los cielos como verdadero hijo e hija de Dios. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que su espíritu y su alma prosperen y así disfrute de todas las bendiciones que Dios le quiere dar tanto en el cielo como en esta tierra. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios, que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil,
que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire. Fuera todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. Fuera. Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa, que la luz de tu Espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 주를 위해 살아가는 것 쉽지만은 않아요. 나의 욕심 부와 명예 내려놓아야 하죠. 하지만 걱정하지 마요. 나를 드리는 순간 아버지의 크신 손이 강하게 붙드시죠. 선배들 주를 위해 살았죠. 죽으면 죽으리라. 아버지의 기쁨의 눈물 보며 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 모두 마치고 아버지 향한 믿음을 지켰으니 주실 나의 아버지 내게만 하니 주를 사모한 모든 자에게니라. 하지만 걱정하지 마요. 나를 드리는 순간
아버지의 크신 손이 강하게 붙드시죠. 수많은 믿음의 선배들 주를 위해 살았죠.